Hoy en Es Medicina no Magia vamos a hablar con la doctora Pilar Iglesias, que es mi madre y es una experta en psicología y en trastornos de la personalidad, sobre todo es lo que dedicas. Y de la conducta. Claro, entonces la conversación de hoy viene sobre todo porque según el último informe que hay del Ministerio de Sanidad sobre enfermedades mentales, dice que uno de los trastornos más frecuentes en toda la población española son los trastornos de ansiedad. La historia es, todos los trastornos de ansiedad en sí son enfermedad y por otro lado, ¿la farmacología ayuda o lo que más ayudaría, que es lo que dicen las guías, sobre todo la ansiedad leve, es la psicoterapia? No, vamos a ver, en primer lugar tenemos que determinar que la ansiedad no es una enfermedad en sí misma. La ansiedad es un mecanismo adaptativo que tiene el ser humano para responder ante una situación de alerta o para responder a una situación que potencialmente es desagradable. Entonces ha existido siempre hemos tenido que convivir con ella y, como digo, es un mecanismo que ha sido adaptativo. ¿Qué ocurre? Que en este momento la ansiedad, cuando se mantiene en el tiempo, cuando se mantiene a lo largo de más de aproximadamente unas 4 semanas, 5 semanas, y cuando, sobre todo, el motivo que la origina potencialmente no implica ningún peligro, ni implica ningún tipo de amenaza, y nosotros seguimos pensando que nos sigue generando esa inquietud, ahí podemos hablar de que tenemos un trastorno o podemos tener un trastorno de ansiedad. ¿Por qué se produce en este momento? Porque ha aumentado tanto como que en el 2021 cada 1000 personas 126,9 sufren trastornos de ansiedad y acuden a los centros de salud a solicitar ayuda farmacológica. Es decir, ha aumentado en España, sobre todo el consumo de benzodiazepinas ha aumentado en un 10,9%, más sobre todo en mujeres en una franja entre 45 y 55 años. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido? Bueno, yo creo que ha ocurrido, esa sí que es una opinión muy personal mía y bueno, también de algunos compañeros míos, y es que vivimos en una sociedad que estamos muy enfocados hacia la felicidad, hacia el éxito, hacia la inmediatez y de alguna manera cada vez tenemos menos capacidad para aceptar la adversidad, el esfuerzo, la constancia y la capacidad de superación a través de esa situación. Pero probablemente yo creo que en el aumento del consumo de benzodiazepinas ha tenido mucho que ver probablemente el COVID, o sea, es decir, el estado de ansiedad que ha generado la población, pues una enfermedad que no se veía, que no te salían manchas, no te salía nada. Bueno, eso también creo que ha influido, o sea, yo creo que hemos hecho que la sociedad también sea mucho más temerosa y eso ha ayudado a lo mejor a que haya más o se manifieste más el trastorno de ansiedad. Por otro lado, creo que primaria no ayuda mucho porque muchas veces por el poco tiempo que tenemos en consulta, yo sí que me suelo parar a decirle a la gente lo que es normal y lo que no es normal. Es decir, a ti se te muere alguien y el duelo es un estado normal, es normal que te sientes mal. Que eso mucha gente no lo entiende, o sea, es que no lo quería tanto o no era alguien tan cercano, pero me siento mal. Pues claro que te sientes mal, o sea, la pérdida de cualquier ser querido es un estado, puede generar un estado de ansiedad. Pero es que yo creo que se ha banalizado hasta el punto de me ha dejado mi novio, pues es normal que estés triste, es que no te tienes que tomar una benzodiazepina. O sea, se ha medicalizado mucho también. Probablemente vivimos en una sociedad en que se ha psiquiatrizado porque hemos preferido poner ese epígrafe de psiquiatrizar a la población, que no de decir que tendríamos que haber implantado, eso yo lo he hablado en mi canal en otros momentos, implantado a lo mejor sistemas educativos que hicieran más incidencia en el desarrollo emocional de las personas. Entonces el desarrollo emocional ha quedado un poco relegado. O se le ha dado menos importancia. Entonces nuestra capacidad de respuesta anticipatoria ante el malestar, ante el mal humor, ante el no conseguir el éxito de nuestro vecino o ese tipo de situaciones, ha ido en nuestra contra. Entonces eso ha hecho una población más psiquiatrizada. También, ¿por qué más psiquiatrizada? Porque nos fijamos más en los síntomas
que en el origen de los síntomas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Claudia, alguien va al centro de salud, te dice que llora con frecuencia, que no duerme bien, que tiene palpitaciones, que tiene sudoración. Entonces tú dices, bueno, tiene ansiedad, ella te va a pedir un fármaco. Estamos hablando normalmente de benzodiazepinas. Entonces, si es verdad que las benzodiazepinas van a paliar esa sintomatología de forma inmediata, o por lo menos de una forma rápida, hablo de sintomatología, es decir, va a paliar el llanto, ese malestar físico, pero lo que no va a ayudar, y sabemos que no va a ayudar, y ya lo hemos comprobado, a aliviar el malestar emocional. A ver, yo siempre les digo que el uso de las benzodiazepinas es un poco una tirita y que depende mucho de cuál sea la causa y que realmente sea lo que les está pasando. Al final, cuando tú ves a una persona que tiene claros signos de ansiedad, bueno, lo primero es detectar qué es lo que se lo produce, que yo creo que eso, yo siempre hago hincapié en por qué estamos así, o sea, qué es lo que ha pasado, que eso a veces pues te hace perder tiempo. Y sí que es verdad que primaria muchas veces no disponemos del tiempo para tratar estos casos. Pero yo es que soy de la opinión de que la medicación a veces sí, puntualmente, es válida y hay que darla, o sea, cuando una crisis de ansiedad, pero eso ya es un tema aparte, no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver con la ansiedad. No. Pero la gente, para mi gusto, todo les genera Claro, vamos ansiedad. a ver, no tiene nada que ver la ansiedad con un trastorno de ansiedad, con el síntoma de la ansiedad en otra enfermedad, en otra entidad de salud mental, no tiene nada que ver. Y la ansiedad en general es una entidad que es una entidad propia, que tiene una sintomatología propia y que se puede tratar a través de la psicoterapia, porque hemos comprobado que la psicoterapia, sobre todo racional cognitiva, es la primera forma eficaz de ayuda para... Porque te da estrategias. Porque te da estrategias para tratarla y para que no repita a lo largo del tiempo. Yo creo que sobre todo influye mucho el fármaco, porque el fármaco, no digo que funciona como fármaco, pero aparte del propio efecto de me lo voy a tomar y como esto me va a ayudar, ya me va a hacer que me encuentre mejor, porque tú ya lo sabes, porque el fármaco hace ese efecto, o sea, te tranquiliza, porque bueno, las benzodiazepinas tienen 3 efectos, pueden ser hipnóticas, relajantes o ansiolíticas. Normalmente la que damos en estos cuadros concretos es pues algo que sea rápido y que sea muy ansiolítico, ¿no? Y saber eso que te va a tranquilizar, yo siempre les digo, si tenéis algo de rescate, evitar llegar al punto de no retorno, porque luego es más difícil de parar. Pero claro, cuando la ansiedad ya, estamos hablando de que exista ansiedad, pero yo creo que, por otro lado, se da demasiada medicación y mal dada. Y no se le enseña al paciente a tomarla tampoco bien. Claro, no es necesario, porque nosotros en psicoterapia, la ansiedad, por lo menos yo, desde mi punto de vista, yo lo que quiero tratarla es a nivel de que el paciente reconozca qué pensamientos disfuncionales son los que desencadenan su malestar, cuáles son las reacciones que se producen en su cuerpo, y que de alguna manera tenemos que aprender qué emociones de alguna forma le están desadaptando y le están llevando a esos pensamientos y a esa situación. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que aprenda a evitar las respuestas de huida. Que al final lo que está haciendo siempre son respuestas de huida. Por eso luego se asocia a lo mejor a agorafobia y por eso luego, claro, desencadena otro tipo de trastornos de ansiedad mucho más complejos. ¿Cuál es el problema de la psicoterapia? La psicoterapia tiene básicamente 2 problemas. ¿Tiempo? El tiempo, que hoy queremos una inmediatez en todo, el esfuerzo, por parte del paciente, y es un doble esfuerzo para mi gusto, que es un esfuerzo personal en el que tiene que hacer un análisis que no siempre está dispuesto a hacer, porque tiene que reconocer una serie de elementos que no siempre está dispuesto, no es fácil de hacer porque nunca lo ha hecho, y sobre todo también un esfuerzo económico que es indudable, tiene que hacerlo. Sí, porque el sistema público no es suficiente para poder ayudarle en su tratamiento. No, yo por lo que tengo escuchado a gente que ha ido al psicólogo por la Seguridad Social, dicen que les dan una hoja o les dicen que tienen que relajarse. Claro, es que ¿cómo tienes que relajarte? O sea, eso es muy ambiguo decir eso.
Yo cuando, bueno, yo como tampoco sé, porque no es mi campo, yo normalmente les digo que cuando se encuentren muy ansiosos o se encuentren muy angustiados, que lo que tienen que hacer pues eso, es caminar, hacer una actividad que rompa la idea de lo que estaban pensando, como para cambiarla, pues yo qué sé, darte una ducha, sal a correr, o sea, intenta buscar o focalizar tu pensamiento, porque al final el problema de la ansiedad es que es como que bueno, eso es lo que creo que pasa, ¿no? Es como que te quedas con una idea fija que todo el rato está en tu cabeza y te genera miedo. Bueno, es miedo. La ansiedad lo que te genera es miedo a que se vuelva a producir esa crisis en la cual tú tuviste ese pico de malestar. Claro, pero eso sería más en la crisis, ¿no? Claro, pero en la crisis. ansiedad no reconocida como con crisis, claro, ese estado ansioso. El estado ansioso es un estado de insatisfacción general. Y el estado de insatisfacción general, porque tu vida no es lo que esperabas que fuese o no se ha convertido en lo que tú esperabas que se convirtiese, lo que tendrás que aprender es a reconducirla y tendrás que aprender a ajustar de nuevo tus objetivos y tus metas a tu realidad. Lo que no puedes es hacer respuestas de huida, de evitación, porque tu vida no es lo que esperabas que fuese. Todos teníamos en algún momento sueños por cumplir que no se han cumplido o no se han cumplido de la manera que esperábamos, pero al final siempre tenemos que ir adaptando nuestros sueños a nuestras realidades. Y al final la psicoterapia de lo que te dota es de los mecanismos para que tú seas capaz de adaptarlo. Yo siempre digo que tiene que haber un equilibrio en lo que eres capaz de ser, lo que puedes ser y lo que estás dispuesto a ser. Y aunque esas tres condiciones parecen fáciles de cumplir, no siempre son muy fáciles de cumplir. No. Porque a lo mejor lo que eres no te gusta, ese claro, es el problema, ¿no? Y lo que eres capaz de ser tampoco tienes la constancia o la voluntad para serlo. O sea, para mantenerlo en el tiempo. ¿Te va a ayudar una pastilla? No, lo que va a hacer la pastilla, indudablemente lo que va a hacer es mejorar tu estado porque te va a aislar del problema. Entonces va a hacer que estés más enlentecida, vas a tener menos hostilidad, va a bajar mucho tu nivel de agresividad, de alguna manera va a hacer que tu vida la estés viendo como en una película, pero eso no significa que vaya a quitar tu nivel de ansiedad. Yo por mi propia experiencia de tratar a la gente, yo nunca suelo mantenerlas más de 12 meses, perdón, 12 semanas. Y sobre todo, bueno, es que depende mucho del paciente que tenga delante. A mí, por ejemplo, para los trastornos de ansiedad me gustan mucho más los antidepresivos, porque es muy raro que haya un trastorno de ansiedad, en mi caso, o lo que yo veo en consulta, sin una asociación que curse solo. O sea, es decir, sí, hay trastornos de ansiedad puros, alguno, pero es más una agorafobia, hay una fobia, hay otra historia detrás. Lo que pasa que hoy nos encontramos que hay muchos trastornos de ansiedad, pero hay mucha insatisfacción. Y mucha insatisfacción que malentendida que identificamos con ansiedad. Pero por eso no le funciona. Claro, porque también hay mucha angustia que no tiene nada que ver, muchos trastornos de angustia que no es lo mismo que ansiedad, y también hay estrés que no es lo mismo que ansiedad. O sea, son tres respuestas totalmente diferentes. Ya. El estrés es también una respuesta adaptativa, pero es una respuesta que nos ayuda a avanzar. Es una respuesta en la cual la alerta, en este caso, es estimulante y nos ayuda a avanzar. ¿Qué pasa? Que si también la mantenemos mucho tiempo es negativa, porque es como si tuviéramos una descarga de adrenalina mantenida constante. Entonces no nos ayudaría, y la angustia es quizá lo que sí pertenecería más al ámbito de la medicina, porque la angustia son el síntoma y todo el grupo de síntomas físicos que afectan a la ansiedad. O sea, más en idea de una depresión o de no, una sociedad. La angustia es la expresión física de la ansiedad, es decir, la angustia es la sudoración, la taquicardia, el insomnio, los síntomas somáticos. Eso es angustia. Eso es angustia. Entonces, la angustia sí que para mí pertenece a una entidad clínica más compleja que la ansiedad. ¿Y tú crees que siempre que hay somatización es necesario el uso de fármacos, o muchas veces simplemente con la psicoterapia se solventa esa parte? Yo creo que casi siempre se solventaría. Lo que pasa que, como lo explicamos antes, la gente no tiene tiempo, no tiene dinero,
y no tiene la capacidad de esfuerzo. Entonces, con una acción combinada entre un psicofármaco pequeñito o de acción pequeña y una psicoterapia, bueno, pues conseguimos resultados no siempre tan duraderos como querríamos, pero sí resultados eficaces para poder hacer que esa persona se pueda reincorporar a su vida. Yo también creo que hay mucho efecto un poco llamada, es decir, como todo el mundo al final identifica malestar que siente por cualquier cosa como una conducta, ¿sabes? Como algo ansioso, como una insatisfacción. Y hemos llegado a un grado, bueno, a veces yo creo que un poco peligroso. Yo pregunto, siempre es una pregunta que hacemos, bueno, yo creo que tú también la harás, sí, pero yo la hago en la consulta. ¿Y qué, tomas medicamentos? Y la respuesta es no tomo medicamentos. Cuando le preguntas y más, cuando luego le preguntas al cabo de un rato, bueno, ¿y para dormir tomas algo? Bueno, sí, para dormir, sí. Y no vamos a mencionar marcas comerciales. ¿Y tomas algo para despertarte por la mañana o para encontrarte mejor por la mañana? Ah, bueno, sí, también. Sí. Pero poquito, bajito. Bueno, al final resulta que toman una cantidad de medicamentos, de psicofármacos en su mayoría, y eso sí, expresan su miedo a crear adicción. A mí lo que me hace gracia es que muchas veces, en general, el que realmente lo necesita, o sea, el que realmente está mal, no lo quiere tomar, y el que a lo mejor es algo más banal y no lo necesita, lo toma, y lo que pasa es que ya lo hace como algo normal, pues como el que se toma una tila siempre, y entonces al final hay como una descompensación entre la realidad de la gente, o sea, vamos a ver, nadie se va, o sea, sí que claro que es un fármaco que actúa a nivel del sistema nervioso central y tiene unos efectos, es que nada es inocuo, o sea, el agua quizás es lo único inocuo que hay. Pero vamos a ver, la ansiedad surge en un momento determinado, pues yo estoy pensando ahora en una paciente mía que hace poco tiempo le diagnosticaron un cáncer. Bueno, era una persona totalmente, una persona adaptada, con una regulación emocional buena, y en un momento determinado le diagnostican un cáncer y el diagnóstico en sí mismo es una noticia devastadora y aparte de desencadenar una reacción, lo que nosotros llamamos una respuesta reactiva a una realidad adversa, ella le hace revivir parte de su vida anterior que en ese momento hasta ese momento tenía tapada o solapada. Y entonces surge un trastorno de ansiedad como más asentado, pero más cronificado en el tiempo, y del que apenas había sintomatología. Y de pronto aparece una sintomatología muy florida. ¿Por qué? Porque una situación puntual hace que de alguna manera se desencadene una otra situación que había cronificada, una situación que había... Bien, pero eso tiene un sentido. Y eso tiene, de alguna manera, hay mucho trabajo terapéutico que hacer, pero es un trabajo que te va a ayudar a evolucionar. Curiosamente, esta persona no toma psicofármacos. Y en cambio... Pero los toma y sí debería, y podría tomarlos. Bueno, y ¿no? sigue para adelante, claro. Pero es lo que digo, es que no... Pero entiende que la tristeza, entiende que el miedo, entiende que el miedo al dolor, el miedo a la incertidumbre, el miedo a todo lo que va a vivir, por un lado en el proceso de enfermedad y por otro lado cuando se reincorpore a su vida normal, ¿qué va a ocurrir? Entiende que forma parte de este momento vital. Claro. Otra cosa es que le agrade, no le agrada vivirlo. Pues Evidentemente no le agrada vivirlo, pero tú sabes que, bueno, tiene que aprender a vivirlo y aprende otros mecanismos para... No, es que, a ver, está aprendiendo otros mecanismos. Pero es que tenemos que entender una cosa, la vida, como buscar la felicidad está muy bien, pero la felicidad es algo, yo creo que llegas, se va. Y al final... la insatisfacción generalizada que yo veo en la población general es porque pretenden una cosa que no es real. Como médico y a veces le digo, pero es que eso no va a pasar, es decir, bueno, sí, puede ser, a lo mejor te toca la primitiva, pero aún así vas a tener otros problemas, es decir, nunca alguien está exento de problemas, siempre va a pasarle alguna cosa, yo que sé, se puede picar un bicho, o sea, es decir, hay cosas que no entran dentro de nuestros planes, pues, en concreto la enfermedad es una cosa que no entra en el plan de nadie, pero a todo el mundo de una manera o de otra le toca, a lo mejor no directa por él, sino por una pareja, por una madre, por un hijo, y tienes que
sopesar y tirar. Y yo creo que los fármacos son buenos y son necesarios en algunos casos, pero a mí, por ejemplo, yo siempre les digo, la benzodiazepina en concreto, les digo, esto es como una tirita, o sea, tú estás sangrando y te pones una tirita. ¿La tirita te va a curar el corte? No, es una cosa de tiempo, se va a curar porque se va a cicatrizar. Pero esto va a hacer que no, por decir, no te manche la sangre, pues no te desborde la sensación. Esto es lo mismo. Nosotros sabemos que para la ansiedad el primer método eficaz es la psicoterapia. Y es el más eficaz. Y en concreto la psicoterapia cognitivo-conductual. Es verdad que hay otras psicoterapias que también son eficaces, como la psicoterapia integradora y psicoterapias de compasión, que también son muy... O el MDR, ¿no? Sí, también, el MDR son también eficaces, pero son más largas. Sí. ¿Por qué? Porque la psicoterapia cognitivo-conductual lo que te enseña es a discriminar antes las emociones, a buscar soluciones y a tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, hace que la terapia sea un poquito más rápido. Pero claro, la rapidez de la psicoterapia la marca siempre el paciente, no la puede marcar el terapeuta. Ya, bueno, y luego no todo el mundo tiene los mismos tiempos. Ni tampoco tiene los mismos mecanismos. A mí me da rabia mucho que desde primaria, por ejemplo desde la atención primaria, que es donde yo trabajo, no se fomente más, pues quizá la participación del paciente en sus tratamientos. Es decir, el paciente es muy demandante, o sea, ahora mismo nosotros lo que vemos es pacientes muy demandantes, muy descontentos con el sistema porque el sistema no les da lo que ellos quieren, pero porque tampoco tiene medios. Es decir, al final, sobre todo para mí, la salud mental me hace mucha gracia porque dicen, no, hincapié en salud mental. No vale de nada hacer hincapié en mi problema cuando no estás poniendo nada para solucionarlo. Bueno, se calcula además que salud mental tendría que haber en primaria unos 1000 profesionales es que más. Yo muchas veces para mandar a alguien al psicólogo es imposible. No puedo, o sea, bueno, en primaria no. En esta área posible, sí se puede directamente mandar, por ejemplo, a psicología, pero yo en la anterior área que trabajaba tenía que pasar por el psiquiatra sí o sí, con lo cual eso lentecía. Y yo no es por nada, pero la mayoría de los tratamientos psiquiátricos básicos de inicio tal, es que yo creo que primaria está más que capacitada para, bueno, yo los doy, o sea, si yo los doy, pues cualquier médico que tenga un poco de criterio también los podría dar y los sigues. Y yo hay muchos pacientes que puedo mandar o no al psiquiatra en función de determinadas cosas, pero trato depresiones, trato ansiedad, trato de todo y no necesitan siempre ir al psiquiatra. Pero al psicólogo sí que me parece muchas veces indicado y mandarlos, a mí a veces me da rabia, les digo, bueno, yo les mando, no sé lo que tardará. Claro, y lo si que pasa pueden, que me dicen, ¿y si puedo ir a un psicólogo privado? Yo, si puede, vaya. Lo que pasa que ahora mismo estamos en un momento en que la salud en general, tomada la salud como forma de bienestar del ser humano, no solo como forma de paliar la enfermedad. La salud es también la capacidad de que cada persona se encuentre bien, tenga un bienestar. Y ahí metemos no solo la salud mental, sino la salud alimenticia, alimentaria, el bienestar general. Todo eso, es decir, salud mental, la alimentación, el ejercicio, todo eso requiere tiempo, requiere participación del paciente, requiere constancia y requiere que no busquemos soluciones inmediatas y mágicas, de las que hablas en tu programa. Pero es que eso de es la medicina. Es que eso es la medicina. Y entonces, de alguna manera, en este caso la ansiedad, pues también lo que requiere es tiempo, constancia, trabajo y también tener la capacidad de poder hacerlo. Yo para mí, bueno, mi forma de ver, principalmente la ansiedad general, yo lo que creo es que la gente tiene que primero reconocer qué es lo que se lo produce, porque ya cuando no reconoces qué te lo produce, ahí ya estamos hablando, para mi gusto, de un trastorno ya más grave. Y luego hay que diferenciar si es una ansiedad por un momento puntual, si es una ansiedad por una situación que te acaba de ocurrir, que es consecuente y es normal que estés mal. O sea, es decir, claro, la pérdida, pues lo que hablamos antes, la pérdida es normal, pues un diagnóstico desfavorable es normal, cualquier cosa que te afecte en tu día a día es normal. Un trabajo, a lo mejor un trabajo que te exige mucho, pues también es normal que te genere ansiedad porque no te ves capacitado o te estás sobreesforzando. Claro, bueno, por eso es muy importante gestionar y hacer un buen diagnóstico de por qué se produce la ansiedad. Claro. Pero en la ansiedad nunca nos podemos centrar en los síntomas,
sino que nos tenemos que centrar en el origen. Claro, el origen. Si lo queremos resolver. Si no no queremos que cada 5 meses esa persona vuelva a tener una crisis de ansiedad o una crisis de pánico. Lo que pasa que la gente también entiende muchas veces, sobre todo algún tipo de profesional, entiende que la ansiedad es una debilidad. No. Que ese es otro tema, pero entiendo que si de pronto tiene un parón que puede identificar como ansiedad, cree que es una debilidad. Y entonces, ¿por qué? Porque está centrada en el síntoma y no en el origen. Por eso la ansiedad es un tema muy amplio que daría para mucho. Y bueno, yo creo que lo deberíamos de cerrar un poco centrándonos en que el uso de la benzodiazepina no siempre va a ser la solución, sino que va a ser un coadyuvante. Muchas veces realmente es un coadyuvante que no debería ser extraordinario y no debería ser normalizado. Debería ser extraordinario, es decir, solo para algunos casos, y sí centrarnos en que hay una parte de la ansiedad que es algo natural. Sí, que es decir, que ese sentimiento de alerta es normal en el ser humano, a no ser que se mantenga mucho en el tiempo, y lo importante es buscar las causas. Y también entender que la psicoterapia no siempre dura años, y casi nunca dura años, dura a veces poco tiempo, porque discriminar o identificar el por qué tenemos un problema a veces no nos lleva tanto tiempo. Bueno, y sobre todo yo creo que aprender las técnicas para encontrarte mejor, a lo mejor, no lo sé, dices que depende mucho del paciente, pero yo calculo que la gente, de hecho, vuelve a tu consulta porque en poco tiempo nota que va mejorando, aunque sea poco, pero que va mejorando. Claro. O sea, es decir, yo lo he visto, o sea, gente que de una a otra ya va mejorando mucho, entonces al final... Eso es lo importante, o sea, lo importante es el bienestar propio, pero es lo que yo decía, la ansiedad se tiene que ver siempre como una entidad de la causa, o sea, del paciente, o sea, hay que verlo como algo de ese paciente, no se puede generalizar. No. Y ese es el problema, que yo creo que a día de hoy todo el mundo considera, a mínimo que se agobia un poco, estoy ansioso, y no, chico, no. Eso no es que banalizamos se banaliza mucho la terminología psiquiátrica. Tenemos ansiedad, tenemos depresión, tenemos... Sí, pero luego pero luego a la hora de la verdad, eso no es cierto. No. Eso no es cierto, porque no hay tantos enfermos mentales, ni tantos enfermos nerviosos, ni muchísimo menos. Pero hay un consumo muy aumentado. Pero hay un consumo muy grande de psicofármacos que deberíamos de evitar y que deberíamos restringir. Yo es que siempre me acordaré de una vez que me encontraba mal, que no tenía nada que ver con esto, que no era para nada una crisis de ansiedad, pero tenía una taquicardia, y era otro tipo de problema, y un compañero mío me dijo, tómate esto, y yo que no me voy a tomar una benzodiazepina, o sea, más que nada, porque aparte el efecto que te causa, yo he tomado alguna en mi vida, no lo vas a saber hasta que la tomas. Por ejemplo, por decir algo, el diazepam produce en algunas personas, a mí me pasó una vez que lo tomé por una contractura, como un espasmo reflejo donde no me podía mover y estuve como 4 horas quieta sin poder moverme en una postura pues incomodísima, pero no podía moverme porque el efecto mío relajante me hizo mucho efecto. Y yo siempre cuando lo doy le explico a la gente qué puede pasar para que tampoco se asuste, porque claro, tú tomas algo y te quedas como babándote y dices tú, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? Y es eso, no hay ningún fármaco que no produzca nada. Oh. Y yo he visto a gente darles un alprazolam y una persona entrar hecho chillando y de repente súper tranquilas. Siempre me acordaré de una niña que se lo dimos porque la había que coser y el hermano, ¿y no me puedes dar de esto para que me lo lleve para casa, para dárselo a la niña, a la hermana? Cuando se pone insoportable, y yo no se puede. Claro. Pero es eso, que sí que hacen efecto, sí que funcionan, pero yo creo que tampoco es eso, que el tratamiento tiene que individualizarse, hay que hacerlo con cabeza, tanto por parte del médico como por parte del paciente que lo toma. Y sí que es verdad que al final las benzodiazepinas, por desgracia, al final cuando las tomas de continuo pierden su efecto porque lo van perdiendo y siempre vas a necesitar más dosis. Entonces, ¿cuándo está el límite? Efectivamente. Entonces, por eso no sería, yo creo que nunca será una buena solución. La buena solución sería la combinación y sobre todo a medida que vamos avanzando en la psicoterapia, vamos disminuyendo el uso de la medicación. Claro. Bueno, pues nada, hasta aquí este primer podcast que hemos hecho sobre la ansiedad. No sé si os ha gustado o queréis saber sobre algún tema otro en concreto. Y nada, un placer hablar contigo. Igualmente. Nos volveremos a ver, ¿eh? Seguro que sí.